La noche de enero presionaba pesadamente contra el pequeño refugio de animales en la zona rural de Ohio. La lluvia golpeaba las ventanas agrietadas y el viento helado se filtraba por cada hueco del viejo edificio. Al final del pasillo tenuemente iluminado, bajo una luz fluorescente parpadeante, yacía Sadow, un antiguo pastor alemán reducido a una frágil figura envejecida. Su hocico se había vuelto plateado con cicatrices de la edad trazadas en su flanco izquierdo y sus ojos profundos y cansados contenían una tristeza inquietante esa noche. Un sonido cortó la quietud habitual del refugio, un largo y triste aullido que parecía hacer eco de años de dolor incalculable. Lisa, una joven asistente del refugio con debilidad por los casos difíciles, se congeló a medio paso. Había pasado semanas observando. Sadow apenas levantaba la cabeza y mucho menos emitía un sonido mientras los otros perros ladraban, gemían y caminaban de un lado a otro de sus jaulas. Sadow permaneció en silencio como si ya hubiera aceptado su destino, pero este aullido profundo y doloroso era diferente, era el llanto de un alma que sabía que su tiempo se estaba acabando. Lisa se apresuró por el pasillo, su corazón latía con fuerza hasta que llegó a su jaula. Sadow yacía en el frío suelo de hormigón, pero mientras Lisa se acercó levantó la cabeza lentamente, sus ojos color ámbar se encontraron con los de ella y por un momento sintió un nudo en la garganta. Sadow no solo estaba cansado, estaba roto. Se arrodilló junto a la jaula, sus dedos se curvaron alrededor de los barrotes. Tú no perteneces aquí, susurró su voz temblorosa. No así. Las orejas de Sadow se movieron ligeramente, un pequeño reconocimiento, pero no se movió más cerca. Lisa había escuchado la historia de Sadow cuando llegó hace semanas. No era un perro callejero común. Durante casi 10 años había sido un oficial K9 condecorado trabajando junto a su oficial adiestrador David Connor. Juntos habían salvado vidas, rastreado fugitivos y fueron héroes celebrados en su ciudad, pero nada dura para siempre. Sadow se había visto obligado a retirarse después de una lesión grave durante una operación de alto riesgo. David enfrentando sus propios desafíos, una jubilación anticipada y luchas personales. Había tomado la difícil decisión de colocar a Sadow en un programa destinado a realojar a los K9 retirados en algún momento del camino. Sadow se había quedado atrás, ahora era solo otro perro en un refugio abarrotado, esperando una decisión final en la que Lisa apenas podía soportar pensar. A la mañana siguiente, cuando Lisa llegó para su turno, vio un hombre parado en la oficina principal del refugio. El agua de lluvia goteaba de su abrigo, empapado sobre el piso del oleum. Su cabello era gris y su rostro estaba surcado por años de desgaste, pero sus ojos ardían con determinación. Aferrado en su mano había un sobre desgastado. Estoy aquí por Sadow, el hombre dijo, su voz ronca y llena de emoción. Soy David Connor, él era mi compañero y necesito llevarlo a casa. La respiración de Lisa se atascó en su pecho. Las palabras del hombre tenían un peso que no podía ser ignorado, pero también sabía que el reloj estaba corriendo. El destino de Sadow estaba casi sellado. Era esta reunión demasiado tarde. ¿Podría David convencer al refugio de perdonar la vida del perro que una vez había sido su aliado más cercano? ¿Y qué secretos llevaba David que lo habían mantenido alejado durante tanto tiempo? Las manos de Lisa temblaron mientras miraba al hombre parado frente a ella. David no era ajeno al peso de la responsabilidad, eso estaba claro por su rostro curtido y sus ojos penetrantes, pero había algo más, algo tácito flotando en el aire entre ellos. Sadow había estado esperando a este hombre, eso Lisa lo sabía. Sin embargo, la política del refugio dejaba poco espacio para excepciones. Perros en la lista de eutanasia le dieron un último día a Sadow. Ese día era hoy. ¿Por qué ahora? Lisa preguntó con la voz quebrada. ¿Por qué esperar hasta el último momento posible? David bajó la mirada agarrando firmemente el borde del mostrador. No lo sabía, admitió, su voz cargada de arrepentimiento. Pensé que el programa se encargaría de él. Pensé que estaba haciendo lo mejor para él. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y Lisa sintió su frustración mezclarse con empatía. Lo que sea que lo haya mantenido alejado, estaba claro que David llevaba la carga de la culpa, pero la culpa no detendría las políticas del refugio y el tiempo se estaba acabando. Lisa salió de detrás del mostrador, su mente corriendo sombras en la parte de atrás, dijo, guiando a David por los estrechos pasillos del refugio. El sonido de ladridos y lloriqueos de perros llenaba el aire, pero David no parecía oír nada de eso. Su enfoque estaba adelante, cada uno de sus pasos rápidos y deliberados. Cuando llegaron a la jaula de Sadow, el pastor alemán se quedó quieto, sus orejas apenas se movieron a su llegada, pero tan pronto como David se agachó frente a los barrotes, Sadow levantó la cabeza, sus ojos cansados se abrieron y por primera vez en semanas su cola golpeó débilmente contra el suelo. Hola amigo, dijo David suavemente, su voz temblorosa.
Metió la mano a través de los barrotes y Shadow presionó su cabeza en la mano de David, dejando escapar un vino gutural bajo. La reunión fue desgarradora, una mezcla agridulce de alegría y tristeza. Shadow no había olvidado a su compañero a pesar de todo, el vínculo que compartían aún persistía fuerte e intacto. Lisa sintió lágrimas pinchar en las comisuras de sus ojos, pero rápidamente se las secó. No tenemos mucho tiempo, dijo su tono urgente, intentaré comprarnos un poco más, pero necesitas convencerlos. No rompen las reglas fácilmente. David asintió, apretando la mandíbula, se puso de pie. Sus hombros se cuadraron como si se estuviera preparando para la batalla, pero incluso mientras seguía a Lisa de regreso a la oficina principal, una sombra de duda permaneció en su expresión. ¿Podría realmente salvar a Shadow? ¿Lo permitiría la burocracia del refugio o había llegado demasiado tarde para deshacer su error? David no solo estaba luchando por la vida de Shadow, estaba luchando por la redención cuando Lisa entró en la oficina para presentar su caso. David se detuvo en el pasillo mirando hacia la jaula de Shadow, apretó los puños. Si este refugio no ayudaba, tendría que encontrar otra manera, pero ¿sobreviviría Shadow al peso? El tiempo se acababa y David sabía que cada segundo contaba. Lisa estaba de pie en la estrecha oficina del refugio con las palmas sudando mientras se enfrentaba a la directora del refugio, una mujer severa llamada Margaret Adams. Margaret era una figura sensata con reputación de adherirse estrictamente a la política. Detrás de su escritorio una montaña de papeleo se alzaba, cada archivo representando a un animal necesitado, y Shadow era solo uno entre cientos. Margaret, Lisa comenzó con voz firme, a pesar de su corazón palpitante, hay alguien aquí para Shadow. Su antiguo manejador aún está rogando por llevarlo a casa. Margaret ni siquiera levantó la vista al principio, su bolígrafo rascaba un portapapeles. Shadow en la lista. Lisa, ¿sabes cómo funciona esto? No tenemos los recursos para aferrarnos a los perros no adoptables. Lisa tragó saliva luchando contra la frustración que crecía en su pecho. Pero aún no es inadoptable, presionó David. Connor está aquí. Shadow fue su compañero durante años, está dispuesto a aceptarlo de vuelta. Margaret hizo una pausa, finalmente encontrando la mirada de Lisa. La expresión se suavizó un poco, pero su tono se mantuvo firme. Entiendo tu sentimiento, pero ya hemos pasado por esto antes. Se hacen promesas. El papeleo se enreda y los animales pagan el precio. No podemos permitirnos otro retraso. Mientras tanto, en el pasillo, David estaba parado justo afuera de la oficina, sus puños apretados a través de las delgadas paredes. Podía escuchar la conversación y su frustración crecía con cada segundo que pasaba. La vida de Shadow no era una negociación, no se trataba de políticas o retrasos, se trataba de lealtad, algo que Shadow le había demostrado todos los días de su asociación sin pensar. David entró en la oficina, su presencia llenó la pequeña habitación como una nube de tormenta. Con el debido respeto, dijo, su voz firme pero controlada. Shadow no es solo un perro, es ella, salvó vidas y se merece algo mejor que esto. Margaret miró a David, entrecerrando los ojos. Señor Counes, aprecio lo que Shadow ha hecho de verdad, pero la realidad es que este refugio está abrumado, no tenemos el lujo de hacer excepciones para cada caso difícil. La mandíbula de David se tensó, pero se negó a dar marcha atrás. No es un caso. H.E.K., mi compañero, dijo, su voz se quebró ligeramente. Cometí un error al dejarlo aquí, pensé. Estaba haciendo lo correcto pero estaba equivocado. No me hagas pagar por ese error con su vida. Por un momento la habitación estaba en silencio, el peso de las palabras de David colgando pesadamente en el aire. Margaret Asidi, reclinándose en su silla. Necesitaré pruebas de que puedes cuidar de él, registros veterinarios, un plan para sus necesidades médicas y papeleo que demuestre que eres capaz de asumir la responsabilidad. Miró a Lisa y todo tiene que estar en orden para el final del día sin excepciones. David asintió bruscamente, su determinación inquebrantable. Lo tienes, prometió ya saliendo por la puerta para comenzar la carrera contra el tiempo. Mientras David salía corriendo a recoger los documentos, Lisa se quedó en la oficina con el corazón latiendo con fuerza. Les había comprado unas pocas horas preciosas, pero no podía quitarse la sensación de que el destino de Shadow todavía pendía de un hilo. ¿Serían suficientes los esfuerzos de David o la burocracia y el tiempo conspirarían para robarle a Shadow una segunda oportunidad?
David salió corriendo del refugio bajo la fría lluvia con el corazón latiendo con fuerza mientras corría hacia su auto. La vida de Shadow dependía de él y de Margaret. La lista de demandas se repetía en su cabeza: registros veterinarios, prueba de cuidado y un plan. Abrió la guantera y encontró los viejos registros de servicio de Shadow, un archivo desgastado lleno de informes de la misión y notas médicas de sus días de K9. No era todo lo que Margaret pidió, pero fue un comienzo. Agarrando la Fr. David saltó al auto y aceleró hacia su siguiente parada. La clínica veterinaria local estaba en silencio cuando David irrumpió por la puerta. Su urgencia sobresaltó a la recepcionista. Necesito los registros médicos de Shadow, dijo su voz aguda. Un K9 retirado. Ella dudó mirando su computadora. Eso es de hace años. Tomará tiempo encontrar esos archivos. David se inclinó hacia adelante, desesperación en sus ojos. Por favor, dijo su voz quebrándose. Esto es vida o muerte. A regañadientes la recepcionista desapareció en la parte de atrás. Los minutos pasaron dolorosamente antes de que ella regresara con un archivo delgado. Esto es todo lo que tenemos, dijo David. Asintió rápidamente murmurando su agradecimiento antes de correr de regreso a su auto en casa. David trabajó frenéticamente para hacer que su apartamento fuera adecuado para Shadow. Despejó el desorden, metió cajas viejas en las esquinas y colocó una manta cerca del calentador. No era mucho, pero era todo lo que podía ofrecer en este momento. Ahora, mientras trabajaba, la culpa asintió hacia él. La sombra había estado allí para él a través de todo, leal, protector y valiente, y cuando Shadow más lo necesitaba, David había fallado. Se detuvo por un momento agarrando el borde del mostrador. Esta vez no susurró, obligándose a seguir moviéndose. Para cuando David regresó al refugio, el cielo se había oscurecido y el estacionamiento estaba casi vacío. Lisa lo recibió en la puerta, su expresión tensa por la preocupación. ¿Conseguiste todo?, preguntó. David le entregó los documentos, sus manos temblorosas. Está todo aquí, dijo Lisa. Escaneó rápidamente los archivos. Está bien, se los llevaré a Margaret. Espera aquí, dijo desapareciendo por el pasillo. David se sentó pesadamente en una silla mirando el reloj. El tiempo parecía extenderse interminablemente, cada tic-tac más fuerte que el anterior. Cuando Lisa finalmente regresó, su rostro era ilegible. Sostenía los papeles en su mano dudando antes de hablar. Margaret tomó su decisión, dijo en voz baja. El estómago de David se hundió, su respiración se atascó en su pecho. Se preparó cada segundo sintiendo como una vida. Los esfuerzos de David serían suficientes para salvar a Shadow, o se había acabado el tiempo para su leal compañero. La respiración de David se contuvo cuando Lisa se acercó sosteniendo los papeles con fuerza. Ella evitó su mirada por un momento. Su silencio se estiró insoportablemente. Margaret ha estado de acuerdo, Lisa finalmente dijo, su voz cautelosa. Pero hay una condición. El alivio inundó el pecho de David, pero fue rápidamente reemplazado por aprensión. ¿Qué condición?, preguntó Lisa. Exhaló mirando por encima de su hombro como para asegurarse de que estaban solo. Shadow tiene que ser evaluado por un veterinario. Remaro. Margaret quiere pruebas de que no está sufriendo. No le permitirá irse si su condición es intratable. David se puso rígido, su alivio evaporándose. Shadow era viejo y había pasado por años de servicio agotador. No podía negar el precio que le había pasado a su compañero. ¿Cuándo podemos hacer esto?, preguntó determinación afilando su voz. Mañana por la mañana, Lisa respondió. Margaret reservó al veterinario del refugio para que viniera a primera hora. David asintió aunque su corazón se hundió por la demora. Shadow no tenía el lujo de esperar, pero por mucho que le doliera la idea de otra noche en esa jaula, David sabía que no tenía opción. Más tarde esa noche, David visitó la jaula de Shadow. El pastor alemán se animó un poco su cola dando un golpe débil contra el suelo. Hey amigo, dijo David suavemente arrodillándose frente a él. Shadow presionó su nariz contra el metal dejando escapar un bajo vino. No me rendiré contigo, David prometió, su voz cargada de emoción. Me has salvado más veces de las que puedo contar. Ahora es mi turno. Shadow lamió la mano de David. Sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y confianza. A medida que pasaban las horas, David permaneció en el refugio, también inquieto por irse. Vagó por los pasillos. Los ladridos distantes de otros perros se mezclaban con el zumbido de sus pensamientos. La evaluación de Shadow decidiría todo. ¿Qué pasaría si el veterinario determinaba que no tenía salvación? ¿Qué pasaría si los esfuerzos de David habían sido en vano? La incertidumbre lo asintió. A cada minuto que pasaba, una nueva ola de dudas. Se encontró de nuevo en la jaula de Shadow, viendo a su compañero dormir irregularmente en el frío suelo de cemento. La mañana llegó demasiado rápido. David se quedó ansioso mientras el veterinario del refugio llegaba con una bolsa de herramientas y un portapapeles. Margaret supervisó desde la distancia, su expresión ilegible. El veterinario entró en la jaula de
Sadoui comenzó el examen, sus movimientos tranquilos y metódicos. David observó cada detalle, sus manos apretadas en puños. Finalmente el veterinario enderezó su rostro pensativo mientras se giraba hacia Margaret. Él es viejo, el veterinario dijo, pero su condición es manejable con el cuidado adecuado. No veo razón para sacrificarlo. El corazón de David dio un vuelco ante la noticia, pero Margaret permaneció en silencio. Su mirada aguda se movía entre el veterinario, David y Sadou. ¿Honraría la decisión o el destino de Sadou seguiría en juego? El pulso de David se aceleró cuando las palabras del veterinario quedaron en el aire. Su condición es manejable. El alivio lo invadió, pero la tensión en la habitación permaneció espesa. Margaret cruzó los brazos. Su expresión era tan severa como siempre. Incluso si el veterinario dice que está en forma, dijo. Su tono fue brusco. Necesitamos estar absolutamente seguros de que puede manejar esto, señor Connor. El cuidado de Sadou no será fácil. Su mirada lo atravesó inquebrantable. ¿Puede proporcionarle lo que necesita o terminará de regreso aquí? David enderezó su voz. Su voz era firme a pesar de las emociones que amenazaban con desbordarse. Puedo. Sé que lo decepcioné una vez, pero no dejaré que vuelva a suceder. Sus palabras llevaban el peso de su culpa, pero también de su determinación. Sadou salvó vidas. Salvó mi vida más veces de las que puedo contar. Le debo esto. Margaret sostuvo su mirada por un largo momento antes de asentir ligeramente. Bien, dijo. Cortamente Beck finalizar el papeleo de liberación, pero hay una condición, tendrás que traerlo de vuelta para los controles regulares. Lisa, que había estado parada tranquilamente junto a la puerta, dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Puedo ayudar con el proceso?, se ofreció mirando a David con una pequeña sonrisa alentadora. Margaret asintió pero no se suavizó. Te haré responsable de su cuidado, le dijo a David, esto no se trata solo de Sadou, se trata de asegurarse de que estos animales no vuelvan a ser defraudados. Sus palabras dolieron, pero David entendió su punto. Sadou no merecía nada menos que su total compromiso cuando finalmente se firmaron los papeles. A David se le permitió entrar en la jaula de Sadou por primera vez. El pastor alemán se levantó inestable, su cola se movía débilmente mientras David se arrodillaba para abrazarlo. Nos vamos a casa, amigo. David susurró con voz ronca. Sadou se acurrucó contra él, un vino bajo y contento escapando de su garganta. Lisa observó desde la distancia, sus propios ojos vidriosos por la emoción. Por primera vez en semanas, la jaula de Sadou ya no se sentía como una prisión, se sentía como el punto de partida de una segunda oportunidad mientras David sacaba a Sadou del refugio en la fresca mañana. El aire llenó sus pulmones y por primera vez en años se sintió esperanzado. Sadou cojeaba levemente debido a su edad y era evidente, pero caminaba junto a David con la tranquila dignidad de un guerrero que se había ganado su descanso. Margaret observaba desde la puerta, sus brazos aún cruzados, pero su expresión se suavizó mucho. S.L. ligeramente, no hagas que me arrepienta de esto, gritó después de ellos. David se giró asintiendo con firmeza. No lo harás mientras dejaban atrás el refugio. David sintió que el peso de la responsabilidad recaía sobre él, pero era una carga que estaba listo para llevar. Sadou finalmente era libre, pero los desafíos que se avecinaban estaban lejos de terminar. ¿Podría David realmente brindarle la vida que Sadou merecía o su nuevo comienzo traería obstáculos que ninguno de los dos esperaba? David ayudó cuidadosamente a Sadou a subir al auto, sus manos firmes mientras guiaba al viejo perro al asiento trasero. Sadou se movió lentamente, sus articulaciones rígidas por años de desgaste, pero su cola se movió débilmente. David colocó una manta debajo de él y le habló en voz baja, superaremos esto, amigo, un paso a la vez. Los ojos ámbar de Sadou se encontraron con los suyos y en ese momento David sintió que la conexión que habían compartido durante sus años como socios se reavivaba. Esto no era solo un rescate, era una promesa. El viaje a casa fue silencioso. El peso de la mañana aún pesaba en la mente de David mientras pasaban por lugares familiares, los recuerdos afloraron, los caballeros patrullando la ciudad juntos,
momentos en que los instintos de Shadow habían salvado vidas. David miró por el espejo retrovisor y vio a Shadow apoyando la cabeza en el borde del asiento a pesar del agotamiento grabado en su cuerpo. Había una calma en él, una sensación de confianza que hizo que el pecho de David se apretara. Lo haremos bien, susurró David. Agarrando el volante de regreso al apartamento, David llevó a Shadow dentro, sus músculos tensos bajo el peso del perro. Shadow olfateó el aire con cautela, su nariz se contrajo mientras se adaptaba al espacio desconocido. David había preparado un rincón con una manta suave y un recipiente con agua. No es mucho, dijo agachándose a su lado, pero es tuyo. Shadow se acomodó en la manta con un profundo suspiro. Su cuerpo se relajó por primera vez en días. David se sentó a su lado, pasando la mano sobre el pelaje de Shadow y por un momento el mundo se sintió quieto. La realidad del cuidado de Shadow comenzó a instalarse casi de inmediato. David examinó la lista de medicamentos que le había recetado el veterinario, anotando los costos que necesitaría ajustar su presupuesto. Tal vez recoger trabajo extra, pero no importaba, Shadow se lo merecía. Hizo una lista mental de citas y ejercicios para ayudar a Shadow a recuperar su fuerza, decidido a darle la vida que se había ganado a pesar de los desafíos. David sintió un renovado sentido de propósito. Shadow había estado ahí para él en todo, ahora era su turno de hacer lo mismo. Cuando cayó la noche, David se sentó en el suelo junto a la cama de Shadow, su mano descansando en el costado del perro mientras ambos se quedaban dormidos. El tranquilo apartamento se sentía menos solo ahora, lleno de una calidez que David no había sentido en años, pero el camino por delante no sería fácil. La salud de Shadow estaba fr y su vínculo se pondría a prueba de maneras que ninguno de los dos podía prever todavía. Mientras David escuchaba la respiración constante de Shadow, sabía una cosa, con certeza la enfrentarían juntos. Shadow estaba a salvo, pero los desafíos de su recuperación apenas comenzaban. ¿Podría David cumplir su promesa o la tensión de su nueva vida traería luchas inesperadas? La primera mañana en el apartamento de David trajo una mezcla de esperanza y realidad. Los movimientos rígidos de Shadow eran un duro recordatorio del precio que su cuerpo había soportado a lo largo de los años. David se arrodilló a su lado ayudando con cuidado al pastor alemán. Levántate de su manta, tómatelo con calma, amigo, murmuró, sus manos estabilizando a Shadow mientras las patas del perro temblaban levemente. Shadow logró mantenerse en pie, su cola dio un leve meneo a pesar de su edad y heridas. La determinación en sus ojos era inconfundible. David había planeado su día comenzando con una caminata corta alrededor de la cuadra. El aire era fresco y el suelo todavía estaba húmedo por la lluvia de la noche anterior. Shadow se movió con cautela, su puerta irregular pero firme. Los vecinos se detuvieron para observar a la pareja, algunos sonriendo cálidamente, otros curiosos sobre el perro anciano. David sintió una pequeña sensación de orgullo cuando Shadow olfateó el aire. Sus orejas se levantaron ligeramente ante el sonido distante de los niños jugando. No era mucho, pero era un comienzo. Las instrucciones del veterinario pesaban mucho en la mente de David mientras preparaba las comidas de Shadow y administraba su medicación. Cada pastilla, cada porción de comida cuidadosamente medida era un recordatorio del frágil equilibrio que Shadow's Health requería. David no pudo evitar preocuparse por los costos crecientes. Sus ahorros eran limitados y, si bien tenía algunos trabajos independientes alineados, podría no ser suficiente. Una cosa a la vez, se dijo a sí mismo frotando la cabeza de Shadow mientras el perro comía lentamente. Shadow levantó la vista, sus ojos se llenaron de confianza y David sintió que su determinación se fortalecía. Más tarde, esa misma tarde, David montó una pequeña rutina de ejercicios en la sala de estar usando una pelota y algunas golosinas. Animó a Shadow a estirarse y moverse. Al principio, Shadow parecía inseguro, sus movimientos vacilantes, pero a medida que continuaban, emergió un destello de su antiguo yo. Pateó la pelota empujándola hacia David, meneando la cola con más confianza. Eso es, dijo David sonriendo. Todavía lo tienes. Ver a Shadow participando incluso en pequeñas cosas llenó a David de esperanza. Cuando cayó la noche, Shadow se acurrucó en su manta, su respiración constante y tranquila. David se sentó cerca, reflexionando sobre el día. Había sido desafiante y el camino por delante sin duda los pondría a prueba a ambos, pero por primera vez en años, David sintió un sentido de propósito. Shadow no era solo un perro, era un recordatorio de lealtad, resiliencia y segundas oportunidades. Estamos juntos en esto. David susurró apoyándose contra la pared.
Sadou abrió un ojo brevemente antes de volver a dormirse. Las pequeñas victorias trajeron esperanza, pero los desafíos de la recuperación de Sadou estaban lejos de terminar. ¿Podría David mantener el cuidado que Sadou necesitaba o los obstáculos imprevistos pondrían a prueba aún más su vínculo? Los días siguientes trajeron una frágil sensación de rutina. Los paseos de Sadou se hicieron un poco más largos. Y su apetito mejoraba con cada comida cuidadosamente preparada. David se aferró a estas pequeñas victorias sacando fuerza del progreso constante de Sadou, pero justo cuando las cosas parecían estabilizarse el primer revés, llegó sin previo aviso. Una mañana Sadou luchó por levantarse de su cama, sus piernas temblaban más de lo habitual, un grito agudo escapó de su garganta cuando intentó dar un paso. El corazón de David se hundió mientras corría a su lado. Tranquilo, chico, dijo suavemente. Arrodillándose para apoyarlo, los ojos de Sadou se encontraron con los suyos llenos de dolor y confusión. El viaje al veterinario se sintió más pesado esta vez. Sadou yacía tranquilamente en el asiento trasero, su cabeza descansando en el borde del asiento. Su chispa habitual se atenuó. Las manos de David se apretaron en el volante mientras la preocupación ascendía hacia él. En la clínica el veterinario realizó un examen minucioso, presionando suavemente las articulaciones de Sadou y observando sus movimientos. No es raro que los perros mayores experimenten brotes. El veterinario explicó que su artritis está progresando. Podemos ajustar su medicación, pero su actividad deberá limitarse por un tiempo. David asintió, absorbiendo el consejo, pero el peso de la condición de Sadou presionó fuertemente su pecho. En casa David ajustó la rutina de Sadou para acomodarse a su revés. Las caminatas cortas se hicieron aún más cortas y el tiempo de juego fue reemplazado por estiramientos suaves. David observó a Sadou de cerca, notando cada gesto o vacilación a pesar del dolor. El espíritu de Sadou se mantuvo firme, todavía saludaba a David con una cola meneando y se inclinaba hacia su toque durante los momentos de tranquilidad. «Eres un luchador», dijo David una noche mientras se sentaba junto a Sadou. Su mano descansaba sobre la cabeza del perro. Semana para cumplir esta promesa, pero a medida que los días se convertían en semanas, la tensión financiera comenzó a pasar factura. La nueva medicación de Sadou era cara y las visitas adicionales al veterinario. En los ahorros de David, asumió trabajos independientes adicionales, pasando noches enteras en su computadora mientras Sadou dormitaba cerca. El agotamiento se apoderó de él, pero David siguió adelante impulsado por la lealtad que sentía hacia su antiguo compañero, pero en los momentos de tranquilidad persistía la duda. ¿Podría realmente sostener esto? ¿Y si no era suficiente para Sadou? Una noche, mientras David trabajaba hasta tarde, un golpe en la puerta lo sobresaltó. La abrió y encontró a Lisa parada allí sosteniendo una bolsa de suministros. «Pensé que podrías necesitar ayuda», dijo con una pequeña sonrisa. David se sorprendió pero agradeció cuando Lisa entró en su presencia. Aliviando un poco el peso sobre sus hombros mientras hablaban, Lisa compartió historias de otros perros que había visto recuperarse y animó a David a no perder la esperanza. Por primera vez en días David sintió una chispa de tranquilidad. La llegada de Lisa trajo un apoyo inesperado, pero la condición de Sadou seguía siendo precaria. ¿Podrían sus esfuerzos combinados ser suficientes para sacarlo adelante o los desafíos que se avecinaban resultarían demasiado grandes para superar la presencia de Lisa se convirtió en un salvavidas para David y Sadou. Ella visitaba regularmente llevándole suministros, consejos y un optimismo inquebrantable que David no se había dado cuenta que necesitaba. Una noche mientras estaban sentados en el suelo con Sadou acostado entre ellos, Lisa pasó suavemente su mano sobre el pelaje gris del perro. «Todavía tiene lucha en él», dijo con voz suave. «He visto perros recuperarse de cosas peores, pero él necesita que creas en él tanto como él cree en ti». Sus palabras permanecieron en la mente de David mucho después de que ella se fuera, despertando una resolución que había flaqueado ante los crecientes desafíos. A pesar de sus mejores esfuerzos, la condición de Sadou dio otro bajón. Una mañana, David lo encontró acostado quieto, su respiración superficial y trabajosa. El pánico surgió cuando David se arrodilló a su lado susurrando palabras de aliento. Sadou abrió los ojos brevemente. La confianza en su mirada fue directa al corazón de David. Llamó al veterinario de inmediato. Su voz temblorosa. «Eun no está bien». David dijo, «Necesito ayuda». El veterinario aceptó ver a Sadou esa tarde, pero David no pudo evitar el miedo que se apoderaba de él mientras veía a su compañero luchar en la clínica. El veterinario le dio una actualización aleccionadora. «Su edad y artritis lo están alcanzando.
Dijo que su tono era cauteloso pero amable, pero aún no se rinde y tú tampoco deberías. Ajustemos su tratamiento y centrémonos en su comodidad. David asintió aferrándose a sus palabras mientras conducía a Sadou de vuelta al coche. No podía ignorar la pesadez en su pecho. Sadou todavía meneaba la cola débilmente y ese pequeño gesto fue suficiente para que David siguiera adelante de vuelta a casa. David se sentó con Sadou en la tranquilidad de la noche. El suave zumbido de la calefacción llenaba el espacio. Siempre has sido más fuerte que yo, dijo David con la voz cargada de emoción. Nunca te rendiste, incluso cuando te decepcioné. Te debo más de lo que jamás podré pagar. Sadou se movió ligeramente, apoyó la cabeza en el regazo de David y David sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. En ese momento tomaron una decisión, sin importar lo que le deparara el futuro. Él estaría al lado de Sadou hasta el final. Durante las siguientes semanas comenzaron a surgir pequeñas victorias, el nuevo tratamiento de Sadou alivió su dolor y su apetito regresó. David ajustó su rutina una vez más, celebrando cada paso adelante, sin importar cuán pequeño fuera. Lisa continuó visitándola, animándola, manteniendo a David con los pies en la tierra. El vínculo entre el hombre y el perro se profundizó, forjado en su lucha compartida. Mientras David observaba a Sadou descansar pacíficamente, una noche se dio cuenta de algo profundo. Sadou no solo estaba luchando por sí mismo, le estaba enseñando a David lo que realmente significaba soportar. El viaje de Sadou estaba lejos de terminar, pero David había encontrado fuerza en su batalla compartida, lo que fuera que les aguardara, lo enfrentarían juntos, un paso a la vez. La vida que Sadou había dejado podría ser incierta, pero estaría llena de amor, lealtad y una asociación que se negaba a romperse.